que es esto que viene en agenda desde hace algunos meses y más intensamente estos últimos días, a partir de la media sanción que dio diputados a lo que se denomina o se abrevia como ley de góndolas, que en esencia lo que perseguiría, digamos, esa propuesta legislativa es fomentar la competencia entre las marcas y aumentar la participación de lo que son pymes o pequeñas empresas y fundamentalmente actores de la economía social o popular en la oferta de productos en las grandes superficies. Sí. Y esto, en teoría, supondría la reducción de costos, por lo tanto, un acceso diferencial por parte de los consumidores a productos que no se sabe bien cuáles son, incluso si son de canasta básica o no. Y para eso nos parece más que pertinente hablar con Eduardo Blanco, que es parte del equipo del Instituto de la Producción Popular, esa asociación, ese espacio, ese actor de relevancia en Argentina que preside el ingeniero Enrique Mario Martínez, con el que hablamos hace un tiempo aquí. Sí. Y es por eso que nos parecía que es el actor indicado para intercambiar unas palabras y mirar este tema con algo más de precisión. Así que está Eduardo Blanco del otro lado de la línea y te saludamos, Eduardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Hola, bueno, buen día. Acá estamos con Anabela y Agustín, estás hablando con Radio Ciudad de Belleville, Córdoba, y básicamente, Eduardo, si tuvieras que sintetizarnos la propuesta de este proyecto de ley, ¿qué dirías? ¿Qué nos contarías? Bueno, nosotros planteamos una crítica a este proyecto. Creemos que en principio es una ley que tiene una buena intención, el democratizar de alguna manera, para decirlo de una manera simple, la góndola del supermercado, el darle la posibilidad a pequeñas y medianos productores de participar de ese lugar que tienen vedado como canal de comercialización, no es en principio desde el título algo que nos parezca mal. Ahora hay una cuestión ahí que sí nosotros señalamos, y es que en algunas organizaciones y muchos dirigentes políticos han planteado esto como la solución al problema del mercado de los alimentos en la Argentina, como una posibilidad de que bajen los precios y de que haya un cambio de fondo en la comercialización de los alimentos, y eso es en donde nosotros estamos apuntando a la crítica y a la reflexión. Fundamentalmente porque la ley lo que hace es democratizar la góndola, pero no modifica absolutamente nada de la estructura de la cadena del mercado de los alimentos. La cadena del mercado de los alimentos tiene un gran problema, que es la enorme concentración. Si uno ve cualquier rubro, cualquier alimento, la yerba, el azúcar, la cerveza, las frutas, todo eso está concentrado en no más de 4 o 5 empresas en cada rubro. Entonces, la concreción de esa ley, el tener esos alimentos para cubrir la góndola, recordemos que en la ley plantea solo un 30% para las grandes marcas, para una empresa, y el 70% de la góndola después tiene que tener otros productos de otras empresas, un 25% se lo asegura para las pymes y un 5% para lo que se denomina economía popular. Esto llevado a la práctica hoy es muy difícil porque no existe, por ejemplo, en el caso de la economía popular, la posibilidad de cubrir ese 5% es casi imposible, porque recordemos que los productores populares no tienen prácticamente ninguna de los derechos económicos reconocidos, no tienen tierra, no tienen tecnología, no tienen capital. Entonces, en esas condiciones, si les dan un 5% de góndola, ¿con qué van a llenar ese 5% de góndola? No tienen una posibilidad de escala. Primero hay que desarrollar ese sector para después pensar en ese 5% de góndola, en todo caso, ¿no? Parte de la búsqueda del Instituto de la Producción Popular, desde el punto de vista simbólico y al mismo tiempo práctico, es eliminar precisamente los intermediarios que se quedan, como decimos en Córdoba, con la parte del león, ¿no? Y acercar a productores consumidores en un vínculo directo. Entonces pareciera, por lo que vas diciendo, que esta ley pone a jugar de nuevo a los actores de la producción de pequeña escala con el león, digamos, y desde un lugar de asimetría absoluta, ¿no? Exactamente, y para nosotros es mucho más práctico y más sencillo de aplicar una ley que establezca, una ley, más que una ley, una estrategia del Estado,
que establezca un camino alternativo, este desarrollo de esto que vos mencionás, de las cadenas cortas que acerquen a productores y a consumidores. De esa manera es claro que se van a bajar los precios, que se va a generar un movimiento económico dentro de la economía popular que va a permitir un crecimiento y un desarrollo de todas esas unidades productivas. Por supuesto que estamos hablando de un mediano plazo, ¿no? El corto plazo, tanto las empresas de la economía popular, los agricultores familiares, todos están en una situación de emergencia, en el que primero hay que asistirlos y después pensar en un desarrollo, o paralelamente, mejor dicho, pensar en un desarrollo. Pero hoy esta ley no significa no modifica para nada el panorama que tienen. Entonces no es para nosotros una solución, ¿no? Sí, acá uno pudiera en Córdoba y seguramente desde el instituto también enumerar un montón de casos en donde pequeños productores, o a lo mejor para decirlo más precisamente, pequeñas pymes, han tenido, digamos, el valor y al mismo tiempo la osadía de ponerse a dialogar en términos comerciales con grandes superficies que a lo mejor le han pedido lotes enteros de su producción, que se lo han pagado a 150 días y ha sido un crack financiero para pequeñas empresas en términos de su sostenimiento. Por lo tanto, digamos, más allá de la ley que pretenda, como describís, Eduardo, ubicar una porción mayor de productos de la pequeña economía o de la economía de la pyme dentro de las góndolas, si la lógica de la negociación sigue siendo la lógica concentrada, no hay escenario viable, ¿no?, en términos de su aplicación, de la sustentabilidad de procesos de este tipo, ¿no? Absolutamente, porque siguen teniendo la capacidad de fijar precios, siguen teniendo la capacidad de fijar condiciones, y además, digamos, los aspectos que uno podría mencionar como positivos de la ley son de muy difícil fiscalización, claro. Porque se trata de las bocas de comercialización del 50% o entre el 50 y el 60% de los productos que se venden en el país. Entonces estamos hablando de una dimensión enorme que va a ser muy difícil de monitorear. Es bastante, desde ese punto de vista, parece bastante impracticable, ¿no?, la ley. Bien. Finalmente, si tuvieras que contarnos algunas experiencias de conexión concreta, de cadenas cortas, de experiencias que precisamente encuentran a los productores, a los consumidores en un vínculo mucho más directo, ¿qué ejemplos, qué referencias se pueden dar para que los oyentes se puedan ilustrar de procesos de encuentro comercial, digamos, que no estén intermediados por grandes superficies? Bueno, hay en todo el país hay experiencias que son incipientes en algunos casos, algunos han tenido un recorrido. Se ha logrado desarrollar algunas experiencias en algún caso de organizaciones que traen productos de todo el país, que concentran y pueden distribuir en estas cadenas que se forman. En el caso del IPP desarrolló una cadena que se llama Más Cercas, Más Justo, que ahora ha tomado independencia pero que está presente en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense, con 80 puntos de distribución, y hay un montón de experiencias de distintas organizaciones, algunas apoyadas por municipios. En Viedma hay una experiencia de vecinos muy interesantes porque además apoyan a la agricultura familiar local. En Córdoba hay varias experiencias. En todo el país se van desarrollando a través de ferias, por ejemplo, que es la forma más usual. Y eso nosotros creemos que tiene una posibilidad de desarrollo enorme. Si queremos poner como un ejemplo de desarrollo posible, en Japón empezó en 1965 a juntarse la comunidad y desarrolló un sistema así de cadena corta directamente de los productores que hoy involucra a 5 millones de japoneses y factura $800 millones anuales. O sea que a esa escala se puede llegar. Está bien, hablamos de Japón, no son transferibles exactamente, pero el mecanismo funciona, y funciona en países del primer mundo, en países periféricos, y acá mismo estamos comprobando que funciona. Lo que hay que, digamos, con una estrategia planificada,
que apoye a esa producción, que ayude a desarrollarla, y fundamentalmente con el respeto a los derechos económicos a estos productores, darles la posibilidad de actuar en igualdad de condiciones, seguramente tendríamos ahí un camino que generaría trabajo en la base social, que generaría una baja de precios pronunciada y que sería duradero además. Bueno, sin lugar a dudas es un temazo. Históricamente, ¿no?, el Estado a lo mejor ha financiado el acceso a equipamiento o le ha ayudado a un productor a hacer un plan de negocios. El desafío es cómo se encuentra el universo de los consumidores con los productores de manera más directa, ¿no? Es decir, cómo la comercialización aparece en situación de simetría, de un plano más de justicia a los fines de que no solo haya un buen precio para un consumidor, sino también un buen precio para un productor que produce un bien, un servicio, ¿no? Así que, bueno, es parte del desafío de la agenda de discusión de la Argentina que se viene, entendemos, y que al mismo tiempo no es una discusión de países, como dicen los países centrales, en vías de desarrollo, sino que son procesos de este tipo que se están desarrollando en países de punta o en países nórdicos, y que por lo tanto uno no está de manera disparatada metiendo estas discusiones en Argentina, ¿no? Absolutamente. Sí, nosotros creemos que hay una posibilidad muy fuerte de apostar a esta economía alternativa, a este tipo de cadenas, y que por ahí tiene que ir la cosa, lograr lo que nosotros denominamos democracia económica, ¿no? Que los derechos económicos de los trabajadores sean reconocidos, porque no hay que buscar la solución, y este es un punto central para nosotros, en quienes excluyen a los trabajadores, en quienes excluyen a los consumidores, como en el caso de los supermercados, porque son la parte central del problema. Claro. Hay que buscar alternativas, ¿no? Está bien, está bien. Eduardo, mil gracias por este tiempo, por este contacto con Radio Ciudad de Belleville. Sigamos conectados con el IPP, que para nosotros nos hace mucho sentido. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un mundo completamente a tu medida.